Hoy quiero comenzar con algunas preguntas que quizás reflejen lo que muchos de nosotros hemos vivido en algún momento de nuestra vida. ¿Alguna vez se ha sentido que su mundo interior se derrumba? ¿Sintió eso alguna vez? ¿Escuché algún sí por ahí? ¿Alguna vez ha sentido que su mundo interior se derrumba y no sabe por dónde empezar de nuevo? ¿Le pasó esto alguna vez? ¿Qué hace usted cuando las pruebas parecen más grandes que sus fuerzas? Otra pregunta. ¿A quién recurre cuando la crisis golpea su vida y parece que no hay salida? ¿A quién recurre cuando la crisis golpea su vida y parece que no hay salida? Todos en algún momento de la vida atravesamos momentos difíciles, momentos de prueba, y pasamos por algún tipo de crisis que pudiera ser una crisis económica, una crisis de salud, de cambios en la vida, por una pérdida, una desilusión, una situación inesperada que llega a nuestra vida. En esos momentos es cuando las respuestas no alcanzan, las fuerzas se agotan y la fe es probada. Pero también en esos momentos donde podemos descubrir de una nueva manera más profunda quién es Dios. Es en estos momentos de crisis donde podemos conocer un poco más quién es Dios y cómo Él puede ayudarnos, cómo Él puede sostenernos y cómo puede surgir en toda esta situación conocer más a Dios y cómo Él puede transformar esa situación en una situación de bendición. La crisis es una oportunidad para crecer y depender más de Dios, más de Él cada día. Hoy quiero que juntos veamos lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de cómo enfrentar la crisis y salir fortalecidos, salir más fuertes luego de enfrentar la crisis. Porque mantener la fe en tiempos de crisis es todo un desafío, todo un momento muy difícil. Mantenernos firmes en los momentos de prueba, de crisis, de situaciones difíciles, resulta muchas veces difícil poder seguir transitando y no es tarea fácil. La crisis surge siempre en un momento inesperado y se genera en un tiempo de tensión extrema. En ese momento, cuando llega la crisis, se genera un tiempo de tensión extrema, donde la situación parece sobrepasarnos y no sabemos hacia dónde ir o qué camino tomar. Nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, nuestros recursos no son suficientes para encontrar una respuesta, para solucionar la situación que ha llegado a nuestra vida, para solucionar la situación que ahora estamos enfrentando. Para los chinos, la palabra crisis se compone de dos caracteres. El primero significa peligro y el segundo, oportunidad. O sea que la crisis para ellos es por un lado una crisis y por otro lado una oportunidad, un momento de peligro y una oportunidad para mejorar. Es estar en un momento de peligro y a la vez nos puede llevar a una nueva oportunidad de crecimiento. Todos hemos pasado por algún tipo de crisis. Y la crisis se define como un evento inesperado que genera una situación potencialmente peligrosa, que afecta a individuos, familias, comunidades, organizaciones, empresas. Una situación adversa que se da inesperadamente, que llega de pronto. Algo así como le sucedió al pueblo de Israel frente al Mar Rojo. ¿Se acuerda de esta historia? Cuando salía de Egipto, ¿lo recuerda? ¿Se acuerda que el pueblo de Israel, de pronto, todo iba bien? Habían dejado a Egipto y ya habían salido. Felices iban por el camino. Ya eran libres, ya eran libres. La esclavitud iba quedando atrás. Iban cantando, felices, contentos, alegres, muy alegres. Ya eran libres, la esclavitud era parte de la historia. Pero de pronto surge una crisis inesperada. Alguien miró hacia atrás y vio una polvadera de arena y dijo, ¿qué es eso?
Y alguien que tenía mejor vista dijo, es el ejército que nos viene a buscar o nos va a matar y nos va a dejar todos tendidos aquí en el desierto. Ven al ejército del faraón que se acerca rápidamente a ellos. Es imposible huir de esa situación y allí surge una crisis, un momento difícil donde parece no haber solución. Ellos estaban delante del mar y detrás tienen ahora el ejército egipcio que viene a buscarlos para llevarlos nuevamente como esclavos. Todo parecía estar perdido. La idea de libertad parecía finalizar y desvanecerse. El castigo por escapar sería terrible. Surge el miedo, el temor, las críticas, los comentarios contra Moisés, los pensamientos derrotistas los quieren derribar. Allí está el pueblo de Israel, entre el mar y el ejército egipcio que se va acercando rápidamente. ¿Se imagina esta situación? ¿Quisiera estar ahí? Pienso que no. Mire con la lluvia lo que generó, así que imagínese en ese medio, pero usted acá están los valientes y allí hay otros también conectados también. ¿Se imagina esta situación? ¿Usted se ha sentido así alguna vez? ¿Atrapado en una situación muy difícil? ¿Algún hermano me hace que sí? Bien, otros por acá también. Con esa sensación de desesperanza cuando vemos que no hay ninguna salida posible para nuestra vida. Una situación que nos sobrepasa, que nos quiere llevar a un punto de quiebre, donde nos quiere quebrar, donde tenemos que decidir entre rendirnos o confiar en Dios. Imagínese toda esa situación tan difícil que está enfrentando el pueblo. Las familias abrazándose, mirando allí que venía el ejército. Se imagina el padre de familia abrazando a su esposa y a sus hijos, diciendo, bueno, hasta acá llegamos, no sabemos qué será. Volveremos atrás, pero con un castigo. Imagínense la familia abrazándose los unos a los otros, los pequeños llorando, diciendo, mamá, ¿qué pasa? Papá, ¿qué pasa? ¿Qué es eso que...? ¿Por qué mamá llora? ¿Por qué papá lloras? ¿Se imagina esa situación? Creo que no podemos imaginarnos lo que estaba pasando allí. Los pequeños llorando junto a sus padres, por lo menos me lo imaginé yo, ¿no? El estado de nerviosismo, de todo por lo que estaba por venir, una situación límite. El fin se acercaba. Parecía que el fin se acercaba. El corazón se nos quería salir, diría alguno por ahí. Si estuviéramos ahí, aquí nos diría, el corazón parecía que se nos quería salir. Es en ese momento donde nosotros muchas veces no vemos nuestro futuro y también a nosotros nuestro corazón se quiere salir. Y en medio de todo esto surge algo inesperado. Lo que parecía algo terrible, sin salida para el pueblo de Israel, se abre una puerta y da un enorme giro a esta situación. Dios abrió una puerta inesperada y milagrosa en aquel contexto de la historia del pueblo del Señor. Aquel pueblo tenía que aprender algo nuevo para seguir creciendo en su fe. El curso de discipulado no había terminado. Había algo nuevo que aprender. El curso no había finalizado. Esta crisis les ayudó a conocer un poco más a Dios. Aprendieron que el Señor abre mares. Esa fue la lección de aquel día. La lección de hoy, el propósito educativo de hoy, aprendemos el Señor abre mares. Y el Señor abrió una puerta inesperada. Y así habría sido importante que ese día de la historia, si habrá sido importante que hoy, miles de años después, lo estamos recordando. Las situaciones difíciles y las crisis inesperadas son parte de la vida de todo ser humano y de todo creyente. Enfrentamos crisis, situaciones difíciles. Será por eso que Pablo dice en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 4, 8 y 9, que le invito a abrir, dice algunas palabras interesantes. Les invito a abrir su Biblia, su celular, su tablet y buscar 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 al 9. Y dice así: por eso, dice Pablo, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan,
Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Situaciones difíciles que llegan a nuestra vida. Pablo nos ha dejado estas palabras donde habla de su propia experiencia de vida con las luchas y las crisis, con el fin de que nos animemos en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio del dolor o de la situación difícil que hoy estemos enfrentando. Por eso Pablo nos da ánimo para enfrentar las situaciones más difíciles que podamos estar viviendo hoy en día. Nos anima con sus palabras. Él va a decir en el versículo 8, por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados, no estamos aniquilados, no estamos destrozados. Y eso se lo agrego yo. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos, dice Pablo. Pablo sabía muy bien de qué estaba hablando. En su currículum, Pablo tenía formación en persecuciones, prisiones, cansancios, escasez, amenazas, golpizas que lo dejaron casi muerto, rechazos y todo tipo de luchas. Pablo tenía un currículum preparado y bien formado en todo tipo de crisis y pruebas y problemas. Él les recuerda a los creyentes de aquellos días y a nosotros hoy que en medio de nuestras peores dificultades, ¿cuál es la suya hoy? ¿Cuál es su prueba hoy? ¿Qué le hace temblar el pulso? ¿Qué no lo está dejando dormir? Pablo les recuerda a los creyentes de aquellos días y a nosotros hoy, 2025, que en medio de nuestras peores dificultades, peores pruebas y situaciones difíciles, el Señor estuvo con aquel pueblo y está con nosotros hoy. Que el Señor está con nosotros hoy. Por eso en esa crisis que hoy estamos viviendo, sea de salud laboral o la situación que estamos viviendo, no estamos derrotados, no estamos derrotados. No estamos vencidos, no estamos vencidos. No estamos solos, no estamos solos. No estamos abandonados, no estamos destruidos, porque el Señor nos acompaña, nos fortalece. El Señor camina junto a nosotros cada día y nos anima por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, para seguir adelante. A veces la carrera de la vida se pone un poco difícil. Hay situaciones difíciles que llegan a nuestra vida. Y parece que perdemos lentamente esa carrera y vamos quedando hacia atrás. Pero si el Señor está con nosotros, podemos seguir en esa carrera. El Señor puede transformar esa crisis que hoy estamos viviendo en victoria y en bendición. Puede transformar esa situación. La que usted está viviendo puede transformarla en bendición, en una nueva oportunidad de crecimiento. Esa situación que hoy está viviendo, cuando nos quedamos sin trabajo, como me dijo un hermano en esta semana, Gustavo, no sabías, me quedé sin trabajo. Cuando no tenemos ni dónde dormir, cuando no sabemos hacia dónde irá nuestra vida, cuando el doctor abre el sobre y dice, mi amigo, no está bien su salud. La crisis que estemos enfrentando hoy, algunas de estas o quizás otra, no tiene la última palabra. La crisis que hoy está viviendo mi hermana, mi hermano, no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor. La tiene el Señor. Por eso no tenemos que desanimarnos. El Señor está con nosotros en todo momento, de dificultades, de pruebas, de crisis. Él está con nosotros y así lo afirma su palabra, que Él está con nosotros siempre. Es normal que los miedos, los temores, salgan al jardín de nuestra vida a hacernos un piquete y se interpongan en nuestro camino. En el jardín de su casa, en la vereda donde usted vive, aparece el piquete de la angustia, la dificultad, de las crisis, a recordarle que están ahí. Como un gigante que se interpone en nuestra ruta, queriéndonos detener, para desarmarnos, para vernos en el piso. Pablo nos dice, no nos demos por vencidos. No nos demos por vencidos. No tiremos la toalla en medio de la dificultad que hoy estamos enfrentando. Sigamos peleando la dura batalla de la fe cada día, sabiendo que Dios está junto a nosotros. Aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. El Señor camina con nosotros. El Señor dice, no temas, no te angusties, porque yo te ayudo.
Aunque estemos llenos de preocupaciones, no nos vamos a dar por vencidos, porque sabemos que Dios camina con nosotros. La esperanza en Cristo nos ayuda a no caer en la desesperación, nos anima a seguir adelante. Nos sostiene en medio de las dificultades, mientras algunos en medio de la crisis se emborrachan, se drogan, consumen pastillas. El creyente ora para fortalecer su fe en el Señor, dobla sus rodillas y busca la presencia del Señor. Isaías 41:10 dice, no tengas miedo. No tengas miedo ante tu problema de salud, ante tu falta de trabajo, ante la situación que estás viviendo, no tengas miedos. ¿Por qué? Dice el Señor, porque yo estoy contigo. Conozco tu aflicción, conozco tu lucha. No te desanimes, porque yo, dice el Señor, soy tu Dios, que te voy a animar. Voy a estar contigo. Yo soy quien te da fuerzas en medio de tu dolor y en tu angustia. Yo siempre te ayudaré, siempre te sostendré, dice y afirma el Señor. Pablo va a decir también, aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos van a destruir. En la crisis, nuestra fe es probada. Dios no nos abandona, así lo afirma su palabra. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, el Señor dice así en su palabra. El Señor tu Dios va contigo, nunca te dejará ni te abandonará. Josué 1:9, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso la presencia de Dios no depende de cómo nos sentimos nosotros hoy. No depende de cómo nos sentimos hoy. Bien, mal, regular, deprimido, angustiado. Sino de su fidelidad. Él afirma que Él estará con nosotros. Porque imagínese si Dios dijera, hoy voy a estar contigo. No, capaz que mañana, capaz si llueve, no voy a estar. El Señor afirma que todos los días va a estar con nosotros. Su fidelidad es permanente. Job mantuvo su fe en medio de la crisis y Dios lo recompensó. David, en medio de la persecución, buscó refugio en Dios y Dios le dio consuelo. En tu mayor dolor el Señor promete estar contigo. En su mayor dolor el Señor promete que va a estar con usted. Elías soportó la crisis. ¿Se acuerda del profeta Elías en el Antiguo Testamento? Es uno de mis personajes favoritos y espero algún día encontrarlo, sacarme una selfie con él y subirlo a las redes. Pero la verdad es que Elías es alguien muy interesante en la historia bíblica. Luego de la gran victoria en el Monte Carmelo, Elías experimenta una fuerte crisis. Y me detengo un segundo en la vida de Elías, porque pensando en las crisis, me recordó a Elías. Luego de su gran victoria en el Monte Carmelo, Elías experimenta una fuerte crisis, pero tuvo un problema. Ante el mensaje de Jezabel, Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel tomó su celular y le mandó un mensaje a decirle, Elías, te mando este WhatsApp y te digo lo siguiente, y lo voy a publicar en las redes, dijo. Te voy a matar como tú hiciste con todos los profetas de Baal. Y hizo así, lo subió a las redes Jezabel. Y todo el mundo era el comentario, estaba en las redes. Y es más, después lo republicó nuevamente, lo editó, lo mandó por todos lados y decía así, si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Pobre Elías, ahí miraba su celular y estaban todos, corre Elías, sal, vete, tómate un barco y vete por ahí. Todos estaban hablando de Elías. ¿Cómo reaccionó Elías? ¿Se paró y fue y le enfrentó? No. Mire lo que nos dice la Biblia. Y resumiendo, huye al desierto, se siente incapaz de seguir adelante, pide morir y se aísla. Miren lo que le pasó al profeta Elías. ¡Wow! Un campeón de la fe. Mire, huye al desierto, se siente incapaz de seguir adelante, pide morir y se aísla. Y se mete en una cueva. Aquí vemos que Elías pasa por una fuerte crisis. Tiene agotamiento físico, desesperanza, pensamientos suicidas. Señor, quítame la vida. Lo tendríamos que invitar a que venga al grupo o hable con Viviana o el grupo
de ayuda del grupo Gasui para que pudiera tratar por Elías, ¿no? Hoy lo invitaríamos, venía a conversar, no te quites la vida, ¿no? Además estaba pasando por un tiempo de estrés psicológico. Jezabel lo había amenazado de muerte. Estaba amenazado de muerte. Vendría alguien en una moto, vendrían 2 en una moto, lo agarrarían en un auto. ¿Cómo sería? ¿Cómo le llegaría? Cada moto que Elías estaba parado allí, veía una moto y se escondía. Dirían, ¿serán estos los sicarios que vienen a buscarme? Elías sintió mucho miedo. Estaba cansado y eso lo debilitó. Lo hizo más vulnerable a los conflictos y a los comentarios que estaban siguiendo en esos días. Así sucede con varias situaciones de la vida que nos pasa a nosotros también. Si estamos cansados, nuestras reacciones serán distintas. No vemos la vida de la misma manera cuando tenemos energía y fuerza. Cuando tenemos energía, miramos las situaciones de una manera, pero cuando estamos cansados, todo parece gris. Algunos médicos afirman que cuando no dormimos lo suficiente, nuestro cerebro reacciona como si estuviéramos alcoholizados. ¿Qué le parece? Sin mencionar el impacto que tiene el cansancio haciéndonos sentir deprimidos. Y Elías estaba cansado. Mire todo lo que había hecho Elías y estaba cansado. Elías estaba exhausto física y emocionalmente tras la confrontación con los profetas de Baal y ahora la amenaza que tenía sobre su vida. No dormía bien, estaba fatigado y sin energía. Sus emociones le estaban jugando en contra. Tenía pensamientos de derrota y desesperanza. Su forma de ver la realidad estaba contaminada por su estado de ánimo. No soy mejor que mis padres, dice Elías. Se percibía incapaz de seguir adelante. Se ve en su oración, basta ya, dijo Elías, hasta aquí llegué. Muestra desgaste interior, Elías estaba cansado. Ya no quería seguir luchando. Aunque había visto la victoria en el Monte Carmelo, aún después de ver la gloria de Dios, no puede con su vida. Elías se cansó, se agotó y enfrenta una dura crisis. El cansancio espiritual va en aumento de Elías. Se ve claramente porque a pesar de ver los milagros, ahora no tiene fuerzas para continuar y confiar en Dios. ¿Le pasó esto alguna vez? Llega a esta altura del año y nos entramos a cansar. Nos agotamos. La Organización Mundial de la Salud señala que el agotamiento físico y mental puede desembocar en lo que hoy llamamos un burnout, pérdida de energía, sensación de fracaso y desconexión emocional. Pero lo interesante que vemos en este pasaje bíblico donde aparece Elías como protagonista, miremos cómo Dios cuida a Elías en medio de su crisis. En medio de la crisis, Dios se detiene y cuida a Elías. El tratamiento que Dios le da a Elías nos muestra también cómo Dios cuida a sus hijos, como lo cuida usted y me cuida a mí. Primero, atiende los síntomas físicos, le da descanso y alimentación. El ángel le da pan y agua y le permite dormir unas cuantas horas. Y Elías se despierta, come y sigue durmiendo. Dios provee alimento y descanso para Elías. Y el cuidado del cuerpo es el primer paso hacia la restauración de la salud. ¿Cómo está su vida hoy? ¿Cómo estamos físicamente? La vieja publicidad decía hay que parar para seguir andando. Entonces es necesario, cuando vemos este pasaje bíblico, cómo Dios va cuidando a Elías en medio de la crisis, lo primero que Dios hace, lo cuida y Elías se detiene. Duerme, come, descansa y renueva su fuerza. En segundo lugar, dimensión psicológica. Dios lo escucha en su queja. En el versículo 10, Elías dice, he sentido un vivo celo. De alguna manera se pone en lugar de víctima. Señor, mírame a mí. He vencido, he hecho cantidad de cosas y hoy estoy acá, Señor. Dios aprueba lo que Él expresa, pero no aprueba sus emociones. Lo contiene, lo valida, es decir, Dios entiende lo que Elías siente, pero le da una nueva perspectiva. Lo saca del círculo de pensamientos negativos y le muestra que no está solo. Elías, tú no estás solo. Dios le hace una invitación a salir de la cueva. Y le da una nueva misión. Él se creía sumamente que estaba mal en un momento difícil, pero Dios lo acompaña emocionalmente también. Elías no está solo. Hay más de 7.000 que no han doblado la rodilla ante Baal.
Elías no estaba solo. Y Dios le hace un proceso también en sus emociones. Dios lo vuelve a la comunidad y le hace recuperar el sentido. Era un profeta y su lugar y su llamado tiene sentido en la relación con sus hermanos. Dios está restaurando a Elías en medio de una situación, en medio de una crisis. Y tercero, la dimensión espiritual. En Horeb, Dios se le revela no en el viento, no en el fuego, ni en el terremoto, sino en un silbido apacible y delicado. Aquí Elías aprende que Dios obra también de manera cercana, íntima, y está cerca a él. Dios lo cuida, permite que duerma, le envía alimento, le envía el pedido ya de aquellos días, lo cuida en sus emociones y lo cuida espiritualmente. La historia de Elías nos enseña que los grandes hombres de Dios también se cansan, también se agotan. Y todos nosotros por estos tiempos también nos cansamos. Y cuando viene la crisis en un momento así, si nos agarra cansado, en un momento difícil, podemos meternos en la cueva como Elías y venirnos abajo. Por eso es necesario cuidar nuestra salud física, hacer un alto para seguir adelante, cuidar nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual cada día. Dios trajo primero y atendió lo físico en la vida de Elías, lo emocional y finalmente lo espiritual también. 3 áreas importantes de nuestro ser. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente sanos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 3 áreas importantes de nuestra vida. Si estamos agotados físicamente, espiritualmente, tenemos que buscar a Dios y apartarnos también y renovar las fuerzas. Si estamos espiritualmente débiles, el impacto de la crisis será mayor. La crisis vendrá. Las crisis llegan a nuestras vidas, de todo tipo, forma y color. Pero es importante que recordemos, no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios prometió, nunca te dejaré ni te abandonaré. Busquemos ayuda. Si usted está pasando por una crisis, busque con alguien con quien conversar, que le pueda animar. Busque un hermano, una hermana de confianza, alguien que usted tenga confianza que pueda hablar con él. Busque ayuda en medio de la crisis. Desde afuera las cosas se ven distintas. Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Hablar con alguien de confianza puede traer tranquilidad y alivio. Recuerde, día a día, paso a paso, la crisis abruma, llega y nos puede pasar como Elías. Decimos, Señor, hasta aquí llegué. Pero recuerde las palabras de Jesús. Cada día tiene sus propios conflictos, sus propios problemas. Viva un día a la vez. No se rinda a sus pensamientos, que muchas veces los pensamientos nos pueden querer aniquilar. Espere en Dios. Recuerde lo que Dios ya hizo también en el pasado. En medio de la angustia, haga memoria de cuántas veces el Señor lo sostuvo, lo animó, le acompañó. Si Dios estuvo ayer, lo hará nuevamente hoy. No deje leer la palabra y orar. La crisis es un punto de quiebre, pero también puede ser un punto de encuentro con Dios. Filipenses 4:6-7, no se preocupen por nada, más bien oren y pidan a Dios ayuda en todas las situaciones. La oración no siempre cambia las circunstancias rápidamente, pero cambia la actitud de nuestro corazón. ¿Cerramos? Mis queridos hermanos, las crisis van a venir. Las situaciones difíciles van a venir. Son inevitables en la vida, siempre llegan, pero no son el final del camino. Hay que seguir adelante. Son momentos en los que Dios nos recuerda que no dependemos de nuestras fuerzas, sino de sus fuerzas que nos acompaña y nos hace más fuertes cada día. En medio de la confusión, el dolor, la incertidumbre, podemos confiar en Él. Él sigue teniendo el control, es el dueño de nuestra vida. Él nos va a dar ayuda para nuestra vida, familia, trabajo y comunidad. La crisis puede convertir en un momento, en un puente hacia una fe más profunda. La crisis puede convertirse en un puente hacia una fe más profunda. Ante el dolor, ante la situación que estoy viviendo,
voy a conocer mejor a Dios y me voy a fortalecer hacia una confianza renovada, hacia un testimonio poderoso que Dios está obrando en nuestra vida. Por eso no mires tu crisis como un callejón sin salida, sino como una oportunidad para ver la gloria de Dios que se manifieste en su vida. ¿Qué enseñanzas cree usted que Dios quiere dejarle en medio de su crisis? ¿Qué decisión práctica puede tomar hoy para enfrentar la crisis con fe, esa crisis que hoy está viviendo usted? ¿Qué promesa encontramos en la palabra de Dios que queremos abrazar, que queremos tomar como un ancla en medio de esta tormenta? ¿Está dispuesto a entregar sus cargas a Cristo y permitirle que Él sea su fortaleza en este tiempo? Hoy le invito a no salir de este lugar con las mismas cargas que llegó. Encuentre en Dios esa fortaleza. Ponga sus cargas en las manos de Dios. ¿Cuál es su crisis hoy? ¿Qué es lo que lo quiere derrotar? ¿Qué es lo que lo quiere aniquilar? La crisis no es el final del camino, sino es el taller donde Dios está trabajando para obrar un milagro en su vida. Vamos de nuevo. La crisis no es el final del camino, mi hermano, sino el taller donde Dios está trabajando para obrar un milagro en su vida. Entonces, bienvenida crisis. Señor, si vas a permitir que esta crisis me haga más fuerte, la quiero enfrentar. Pero no permitas que pase esta crisis solo. Señor, camina conmigo cada día, ayúdame a seguir adelante, a enfrentar esta crisis laboral, de salud, familiar, la crisis que usted está enfrentando. No la camine solo. El Señor quiere estar con usted. En medio de la prueba, en medio del dolor, el Señor dice, no te asustes, yo estoy contigo. Pablo trajo esta reflexión, estas palabras de hace muchos años atrás y nos siguen ayudando. Que en medio de las pruebas, en medio del dolor, no nos vamos a detener, porque el Señor camina junto a nosotros cada día y nos anima a seguir adelante. Le invito ahora a cerrar sus ojos, a pensar cuáles son esas pruebas y situaciones difíciles que hoy usted está viviendo. Tomemos un tiempo para orar, para pensar y buscar lo que el Señor nos está hablando en esta hora. Estar bien, aunque me queda vida, no tengo por qué rendirme, todo va a estar bien. Descanso en tu palabra y por ella sigo firme, todo va a estar bien. Aunque el día se ha tornado oscuro, sé que pronto amanecerá, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Aunque la enfermedad venga a visitarme, todo va a estar bien. Aunque la escasez quiera mortificarme, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Si estás conmigo, no hay por qué temer. Si estás conmigo, todo estará bien. Si estás conmigo, si estás conmigo, si estás conmigo, todo estará bien. Si estás conmigo, no hay por qué temer. Si estás conmigo, si estás conmigo, todo estará bien. Aunque la enfermedad venga a visitarme, todo estará bien. Aunque la escasez quiera mortificarme, todo estará bien, todo estará bien. Sí, Señor, todo estará bien porque tu presencia nos acompaña cada día. Gracias, Señor, que en medio del dolor, en medio de la crisis, no estamos solos. Tú nos animas cada día y nos fortaleces. Y nos dice, tranquilo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo cada día como prometí en mi palabra. Señor, te agradecemos en esta hora.
Pongo la vida delante de ti, Señor, de mis hermanos, hermanas que están pasando días de crisis, días difíciles, días de prueba, días de dolor. Señor, no los dejes solos. Acompáñalos en medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio de su prueba, Señor. Glorifícate en medio de ellos, Señor, para traer tranquilidad, paz y seguridad en sus corazones. Tú conoces sus lágrimas, su dolor, Señor, y gracias por tu palabra que nos anima a seguir adelante y saber que en medio de las situaciones más difíciles, tú estarás junto a nosotros. Tú caminas con nosotros cada día y estamos agradecidos y sabemos que todo va a estar bien porque tu presencia camina junto a nosotros. Oramos agradecidos en esta hora por tu palabra, Señor, que nos habla y por tu presencia, que nos puedas dar tranquilidad y paz y seguridad a mis hermanos que están atravesando momentos difíciles, que seas tú dándole paz y tranquilidad. Oramos agradecidos en tu nombre, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga muy ricamente.